¿Sabías que a finales de los 90, en las sombras de la manufactura de la Providencia de Guangdong, en China, ocurrió una anomalía que desafió toda lógica? Pues en este lugar efectivamente no buscaban avanzar, buscaban algo que yo lo llamo la miniaturización de la obsolescencia. Y si dices, ¿de qué demonios estás hablando? Pues si ya leíste el título vas a entender exactamente esto. Todos conocemos la leyenda urbana del Polystation, lo que ocasionaba a un niño emocionado, un regalo equivocado, una decepción absoluta. Pero decir que la Polystation es un simple meme de internet es ignorar una de las operaciones de ingeniería inversa más complejas y cínicas de la historia. Porque detrás de ese plástico gris no hubo un simple error de compra, hubo una batalla legal sobre patentes caducas, grupos de programación clandestinos en Taiwán y una arquitectura de hardware diseñada para engañar al ojo humano, pero no al multímetro. Y para entender la magnitud real de esta herejía debemos recordar la traición de 1991. Sony y Nintendo en este año presentaron a la PlayStation, sí, con espacio, un lector de CD para la Super Nintendo, y al siguiente día Nintendo decidió traicionar a Sony, anunciando una alianza pública con Philips, y entonces Sony, humillada y despechada, creó a la PlayStation, para destruir exactamente al traicionero de Nintendo. Así que la ironía histórica que vamos a analizar el día de hoy es que la PlayStation es la única máquina que logró fusionar estas dos empresas rivales, pero de la forma más grotesca posible y que nadie había pensado en la historia, forzando las entrañas de una Nintendo Famicom de 8 bits dentro del cadáver disecado de una Sony PlayStation de 32 bits. Así que veremos desde la física térmica de sus reguladores de voltaje hasta el código hexagesimal de sus juegos pirateados. Así que, bienvenido a la historia de la PlayStation. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para entender esto hay que mencionar que la PlayStation no es una consola, es una familia disfuncional, y para entenderla hay que ir al origen del crimen. Así que vamos rápidamente antes de que existiera la PlayStation, y justo el momento donde comenzó la era de los Famiclones. Esto en el año 1983. Nintendo lanza la Famicom, y sus patentes protegían el hardware por 20 años. Claro, en Japón y Estados Unidos, pero en China y Taiwán esas leyes eran papel mojado, no tenían validez. Así que el verdadero paciente cero del diseño engañoso es una consola llamada Terminator 2, fabricada por la marca Ending Man. Sí, efectivamente era de color N, imitaba descaradamente a una Sega Mega Drive modelo 2, pero por dentro tenía el hardware de Nintendo. Fue la primera en enseñar a los chinos que podían disfrazar una consola de otra marca. Solo que hay que reconocer que la empresa responsable de la aceptación social de la piratería fue Subor, o Xiao Bawang. Esta empresa creó la Little Tyrant, esto en los años 90, una Famicom disfrazada de teclado de computadora, aunque pensándolo bien a mí me recuerdan a las Commodore. Pero su golpe maestro es que tenían tanto dinero que contrataron a Jackie Chan entre 1994 y 1955. Y hay que entender esto, hablamos de Jackie Chan, la estrella de cine más grande de Asia. Salía en la televisión nacional china diciéndole a los padres que compraran estos clones para que sus hijos estudiaran. Y sí, estudiaran entre comillas. Esto legitimó la industria del clon, porque sin Jackie Chan pavimentando el camino, claro que no existiría la PlayStation. Y hay que reconocer que dentro de esta consola había ingeniería pura, porque ¿cómo metes una consola del tamaño de una caja de zapatos en algo realmente diminuto? Pues la respuesta tiene nombre y apellido, el UM6561. Este es el chip específico fabricado por la empresa taiwanesa UMC, o United Microelectronics Corporation. Los ingenieros de UMC lograron una proeza técnica, integrar la CPU, un clon de la Ricoh 2A03, que a su vez es un clon del MOS 6502, sí, sin modo decimal, y además la PPU o procesador de imagen y el
el generador de reloj estaban en un solo die, o mejor dicho, en el mismo bloque. Y bueno, esto es lo que llamamos NOAC, Nintendo On a Chip, para ahorrar el coste del encapsulado plástico, el cuerpo negro con patitas que vemos en los chips normales. Bueno, además utilizarían la tecnología COB o Chip On Board, lo que significaba que pegaban el silicio desnudo directamente a la placa verde y lo cubrían con una gota de resina epoxi negra para protegerlo. Sí, efectivamente, ese moco negro que veíamos en la tarjeta madre o el PCB de nuestros componentes. Y entonces llega el año 1997. La PlayStation 1 es un éxito mundial. Una empresa en la provincia de Guangdong llamada GLK o God Leopard King decide dejar de hacer teclados y utiliza el molde de la PlayStation 1. Pero hay que reconocer que no estaban solos, porque existía una guerra civil de piratas. Su gran rival era la marca Nikkei, y si viviste en Latinoamérica es muy probable que no tuvieras una Polystation, sino una Nikkei. Eran idénticas por dentro, pero Nikkei utilizaba cajas más coloridas y a veces incluía mandos con forma de boomerang. GLK ganó la guerra por el marketing, por supuesto en esta categoría. Y además utilizaron el eslogan cínico, "It's just not a game anymore", lo que significa esto ya no es un juego. Así que además de que los chinos le clonaron todo el diseño y además utilizarían tanto como los juegos como el sistema de la Famicom, que también era clonado, se estaban burlando de Sony en su cara. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando abrías una Polystation G3000? Sí, el modelo clásico o el modelo original. Y si analizamos por qué se iban al reino del silicio tan rápido, pues la estafa comenzaba con el peso falso, porque al sacar la consola de la caja sentías que tenía un peso justo para una consola, pero al abrirla descubrías que atornillaban placas de metal oxidado con silicona industrial en la base. Así que además de venderte una consola pirata, también te vendían escombros. Pero no hay que olvidar al asesino silencioso que tenían estas consolas, su regulador de voltaje, porque la consola recibía 9 voltios del transformador de pared, pero el chip NOAC funcionaba solamente a 5 volts. Para bajar esos 4 voltios sobrantes utilizaban un regulador lineal, el LM7805. Pues aquí hay un poco de física básica. La diferencia de voltaje se convierte en calor. En una consola real, este componente lleva un disipador de aluminio, pero en la Polystation no había ningún disipador. Había que ahorrar costes. Entonces, calculando disipación, con un consumo de 300 a 500 miliamperios, el regulador alcanzaba temperaturas de 90 a 100 grados centígrados y ocasionaba ese olor a quemado tan característico que por supuesto no era normal, porque además era el barniz de la placa base cocinándose. La consola estaba diseñada para autodestruirse, pero esto no solamente pasaba con la Polystation, porque hay que recordar que su familia era grande y también más deforme de lo que creíamos, porque estaba la Polystation 2, carcasa negra, cuadrada y el mismo hardware de 1983. Después traerían la Polystation 3 y la pantalla falsa. Hubo una versión mini que prometía pantalla color. La realidad es que muchas unidades tenían una pantalla con un jueguito de agua, aros flotantes físicos y tú tenías que empujarlos con unos botoncitos, o una pantalla LCD segmentada de calculadora con un fondo de papel impreso detrás de los sprites monocromáticos. Y por supuesto no podemos olvidar al híbrido VCD, el eslabón perdido, pues en Asia el formato rey era el VCD, y efectivamente tendrían que traer a la Polystation con VCD. El problema es que utilizaban lentes láser de plástico reciclados que se descalibraban con la vibración de los propios altavoces de la televisión, y también tendrían la Nanica Smith, la versión moderna que copiaba la Nintendo Switch. Se ve como una Nintendo Switch, tiene controles desmontables que por supuesto no hacen nada, pero la pantalla es de baja resolución y sigue corriendo el NES. Y después traerían también la Game Station 5, la cual es muy fácil de encontrar todavía. Carcasa de PlayStation 5, salida HDMI, pero por dentro sigue siendo el mismo código de hace 40 años. Y no podemos olvidar que la experiencia del usuario era una tortura diseñada. Tenía una pesadilla inalámbrica, porque los modelos Lux incluían mandos inalámbricos, pero utilizaban un método de conexión de radiofrecuencia, ni siquiera Bluetooth, utilizaban infrarrojos, idénticos al control de tu televisión. Tenías que apuntar el mando perfectamente a la consola, y si tu perro cruzaba era game over automático, y si inclinabas el mando solamente 3 grados también era game over automático. Por otra parte tenían un pack educativo, incluía un teclado y un ratón, pero el ratón no era un ratón, era un D-pad con forma de rata, y si lo deslizabas por la mesa no pasaba nada, tenías que apretar los botones que tenía en el lomo esta rata. Otra cosa que estoy recordando es que tenían 4 puertos, porque algunos modelos tenían la promesa de poder conectar 4 mandos frontales,
pero los puertos 3 y 4 eran huecos de plástico vacíos. Pero, ¿qué tal estaba su catálogo? Pues realmente no eran solo juegos copiados, había equipos de desarrollo reales en Taiwán trabajando en esto. El grupo más legendario se llamaba Homer Team, o también conocido como Homer Cheng. Estos tipos eran genios del código ensamblador 6502. Eran responsables de Somari, porque Homer Team logró portar las físicas de Sonic the Hedgehog al hardware de Nintendo, y tuvieron por supuesto que reducir la velocidad para que esto funcionara. Y por supuesto también trabajarían en Aladdin, el cual fue portado por el grupo Super Game. Tomaron el juego de NES del de 16 bits y lo redujeron a 8 bits, manteniendo las animaciones y la música. Así que sí, podemos decir que esto fue una proeza técnica. Por otra parte, para los juegos de lucha utilizaron mappers de memoria avanzada, clones del MMC3, para meter sprites gigantes de Tekken o Street Fighter en la memoria limitada de la NES. Y no podemos olvidar aquellas rooms vagas: Harry Potter, el hack de Magic Carpet, Pokémon hack de Nuts and Milk, con la cabeza de Pikachu pegada, y Titanic, un juego chino original que realmente es injugable. Pero además de todos los problemas que ya te mencioné, la Polystation tenía un dato técnico que arruinó infancias en Europa y Sudamérica. Sí, podría arruinarlo más que la propia experiencia de utilizarlo. El chip NOAC UM6561 estaba diseñado para la norma NTSC de 60 Hz en Japón y Estados Unidos, y al exportarlo a regiones PAL, las cuales funcionaban generalmente a 50 Hz, la consola no compensaba la velocidad del reloj, y como resultado todo sistema corría un 17.5 más lento. La música sonaba grave, lenta y borracha. Mario corría en cámara lenta. Millones de niños crecieron creyendo que los videojuegos eran así de lentos por culpa de este fallo de ingeniería. Y aquí es donde comienza una pregunta verdadera. ¿Todo esto era legal? Pues no, pues en el año 2005 el FBI lanzó la operación Copycat. Allanaron centros comerciales en Estados Unidos y arrestaron a importadores como Jonathan Cohen, que trajo $600,000 en consolas Power Player, el primo hermano directo de la Polystation. Fue delito federal, pero en China operaron bajo ingeniería Shanghai. Las fábricas eran móviles, y si Sony demandaba a la fábrica A, movían los moldes a la fábrica B en esa misma noche. Además, el empaquetado era un escudo de caos, fotos de Raúl González, Toti, Digimon y logos de PlayStation mezclados. Un collage de infracciones tan densas que era legalmente inatacable por saturación. Y es así como nos damos cuenta que la Polystation es mucho más que un juguete barato. Es un artefacto de resistencia industrial. Pero hay un detalle técnico que no podemos olvidar: la pistola de luz. La tecnología dentro de las pistolas baratas dependían enteramente de la física de los tubos de rayos catódicos, de los mismos CRT. El fotodiodo en el cañón necesitaba detectar el barrido de electrones de la pantalla en un microsegundo exacto. Esta tecnología es físicamente incompatible con los televisores LCD, LED o OLED del día de hoy. Debido a la latencia y la forma en que dibujan la imagen, la experiencia completa de la Polystation muere junto con los viejos televisores. Sin embargo, su legado es innegable. La industria del videojuego siempre tuvo una barrera invisible: su precio. Pero en los años 90, para millones de familias, una consola oficial era una imposibilidad matemática. Y aquí es donde estas máquinas de guerrilla jugaron su papel. La Polystation no solo clonó hardware, clonó la cultura, y además mantuvo viva la llama del videojuego en lugares olvidados por el mercado. Y por supuesto, sembró la semilla gamer en una generación entera. Bueno, incluso en esos niños que jugaron Mario lento a 50 Hz, o Duck Hunt con una pistola de plástico barata. Son los mismos adultos que hoy sostienen la industria. Quizás no tenían tantos teraflops, o incluso no tenían ninguno. Tampoco tenían ray tracing, incluso ni buenos controles, ni los juegos que decía tener. También funcionaba mal, y probablemente sus plásticos eran levemente tóxicos. Pero a millones de niños, esa caja gris fue la única puerta de entrada posible a este mundo que tanto amamos: el gaming. Y eso, nos guste o no, también es historia del hardware y por supuesto del gaming. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.